Pongámonos en este día, Padre. Hemos venido acá, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Te agradezco por cada vida que está aquí presente, Señor. Tú eres el único que nos sostiene, Señor. Nosotros somos inconstantes, Señor. Nos dejamos llevar por muchas corrientes y no estamos en ti, Señor. Y eso es lo que estamos haciendo domingo tras domingo, Señor, equipando a tu pueblo, Señor. Y que ellos a su vez vayan y discipulen en sus casas, Señor. Cuánto necesitamos de ese modelo, Señor, bíblico que está en tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir solo de la palabra, Señor. No necesitamos absolutamente nada más, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te entrego este día, Padre, para exponer tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre, con mis imperfecciones, Señor. Perdóname, Padre, si no voy a exponer tu palabra 100% como tú lo harías, Señor. Ayúdame, Padre. Sea tu sabiduría acá en el púlpito y nada de mí, Señor. Ayúdame a morir, Señor, como a cada uno de nosotros, Señor. A entregarnos, a derramarnos, a rendirnos a ti, Señor. Porque no hay nada bueno que haya en mi corazón, Señor. Peco en todo tiempo, Señor. Como decía Jonathan Edwards, peco cuando oro, Señor. Peco cuando preparo la prédica, Señor. Porque ahí está mi orgullo, Señor. Ayúdame, Señor, en esta mañana a hacerme un lado yo y que seas tú en mí para que puedan recibir la palabra a tu pueblo, Señor. Porque tú estás en medio de este pueblo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Es lindo poder verlos. Y bueno, vamos a comenzar el capítulo 15 del Evangelio según Marcos. Hemos recorrido y ya estamos por terminar Marcos. Y espero que nos hayan acompañado, espero que nos estén acompañando en la lectura diaria de la palabra, porque ahí hemos visto muchas cosas y cómo es y quién es Jesús. Y bueno, el título de la prédica de hoy es El Rey Rechazado que muere para salvar. Y hoy día vamos a leer el capítulo 15 de los versos 1-32. Es extenso, voy a tratar de terminar, espero que sí lo haga, pero es mi intención. O sea que presten atención. Y vamos a hacerlo, voy a hacer una introducción, como siempre, de lo que hemos visto en Marcos, y va a haber una primera parte donde vamos a ver donde Jesús ante Pilato, Jesús sentenciado a muerte. La segunda parte vamos a ver la crucifixión y muerte de Jesús, y la conclusión y aplicación. Bueno, en la introducción de los capítulos 1 al 14 es el camino hacia la cruz. El Evangelio según Marcos se mueve rápido y con propósito muy claro, hermanos. Mostrar quién es Jesús y por qué vino. Podemos entender los primeros 14 capítulos en dos tiempos o en dos movimientos. El primer movimiento o tiempo es Marcos capítulo 1 al 8. Y ahí es la pregunta que nos responden estos capítulos: ¿quién es Jesús? ¿Lo conoces a Jesús? ¿Quién es Jesús? Marcos presenta a Jesús como alguien extraordinario. Tiene autoridad sobre los demonios. Tiene poder sobre la enfermedad. Perdona pecados. Domina la naturaleza. Enseña con autoridad divina. La pregunta central es: ¿quién es ese hombre? La respuesta llega en Marcos 8:29, cuando Pedro declara: tú eres el Cristo. Jesús no es solo un maestro o profeta,
es el Mesías prometido. En Marcos capítulo 9 al 14 nos responde la pregunta: ¿para qué vino Jesús? Después de revelar quién es Jesús, comienza a explicar su misión. 3 veces, hermanos, anuncia con claridad que será rechazado, que sufrirá, que será muerto y que resucitará. Pero los discípulos no entienden, como nosotros no entendemos muchas cosas en esta caminata. ¿Quién es Jesús en tu vida? Pero los discípulos no entendían. Para ellos el Mesías debía reinar, no morir. Sin embargo, el plan de Dios siempre fue que el Mesías muriera por los pecadores. Y ahora en Marcos 15 llegamos al momento donde todo el plan se cumple. Y vamos a la primera parte donde vamos a ver los versos del 1 al 15 y voy a leer. Jesús ante Pilato, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, y escuchen con qué autoridades, sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con esto respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Hermanos, si vemos paralelos de los evangelios, acá ya las autoridades, el concilio, los escribas, todos los sacerdotes ya lo habían llevado y allí ya lo habían acusado por blasfemo. Ellos ya tenían una sentencia. Y ahora Jesús es sentenciado a muerte. A partir del 6 dice: ahora bien, el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en esa revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucificadle. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucificadle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Muerto en la cruz, matarle en la cruz. La pregunta que responde este texto es: si Jesús era inocente, hermanos, ¿por qué terminó condenado a morir? El juicio ante Pilato, cuando la religión manipula, y ahí eso es lo que quiero que vean bien, manipula la verdad, la religión. El texto muestra algo súper inquietante. Las autoridades judías ya habían tomado la decisión de matar a Jesús. El juicio religioso durante la noche, como les decía, en otros evangelios está relatado, no fue un proceso para descubrir la verdad. Fue un proceso para justificar una condena que ya habían decidido.
Pero aparece un problema serio, hermanos. Israel estaba bajo el dominio del imperio romano. Y según la ley romana, los judíos no podían ejecutar a nadie. Por eso llevan a Jesús ante Pilato, ante Poncio Pilato. Aquí ocurre algo profundamente revelador en el corazón humano, en el corazón del hombre. La acusación cambia. Ante el tribunal judío acusaron a Jesús por blasfemia, porque Jesús declaró ser el Cristo y el Hijo de Dios. Y le dijeron, blasfemo, ya ha dicho, ya lo condenaron. Pero cuando estaban frente a Pilato, cambiaron completamente la acusación. Ahora decían, este hombre dice que es rey. ¿Por qué el cambio, hermanos? Tenemos que preguntarnos por qué el cambio. Porque Pilato no le interesaba las discusiones religiosas. Para nada. A Roma no le preocupaba si alguien afirmaba ser el Mesías, pero sí le preocupaba la rebelión política. Por eso los líderes religiosos manipularon la acusación. No buscaban justicia, buscaban una ejecución. La hipocresía, hermanos, religiosa expuesta. Aquí vemos algo sumamente fuerte. Es fuerte. Los líderes, hermanos, que se presentaban como guardianes de la ley de Dios, ahora están mintiendo. Ahora están manipulando. Ahora están distorsionando la verdad, usando el poder político para matarlo. Los representantes de Dios, nosotros, cambiando la verdad. No están defendiendo a Dios. Están defendiendo su poder, su prestigio y su control. Jesús amenazaba su sistema religioso. Y lo hemos visto en los capítulos cuando entró al templo. Todo lo que les dice en todo momento, en sus parábolas. Jesús exponía su hipocresía. Jesús mostraba que su religión estaba vacía. Por eso debía morir. Y esto es una confrontación directa a nosotros. Este texto nos obliga a hacernos una pregunta súper incómoda. ¿Puede la religión convertirse en enemigo de Dios? La respuesta del Evangelio es clara. Sí, sí puede. Hablamos de Dios y al mismo tiempo somos enemigos de Dios. Cuando la religión protege las tradiciones humanas, protege su poder político, protege su reputación, pero rechaza la verdad, entonces esa religión termina luchando contra Dios. Eso fue exactamente lo que ocurrió ahí. Los hombres más religiosos, hermanos, de Israel condenaron al Hijo de Dios. Es para no creer, hermanos. Y esto nos confronta a nosotros. Cuando yo leo esto y leía y diría, Señor, entonces, ¿qué hay para nosotros? O lo leo como una historia. Este pasaje no fue escrito solo para que critiquemos a los fariseos. Claro, es fácil criticarlos hoy, porque conocemos el final. Fue escrito para que examinemos nuestro corazón, porque existe una tentación muy peligrosa en cada uno de nosotros: usar a Dios para defender nuestros propios intereses.
cuando usamos la Biblia para ganar discusiones, usamos la religión para controlar a otros, defendemos nuestra imagen espiritual, pero no queremos someternos a Cristo, entonces estamos haciendo lo mismo que hicieron ellos. Exactamente lo mismo. Y esa es la gran ironía, hermanos. Intentan presentar a Jesús como una amenaza para Roma. Pero el lector, nosotros, del Evangelio, sabemos que algo que ellos no comprendían es que Jesús sí es el rey. No es un rey político, hermanos. Es el rey del universo. Pero su reino no se establece en rebelión. Se establece por medio de la cruz. La pregunta que nos confronta es, este texto nos obliga a responder algo personal en nosotros. ¿Queremos realmente que Jesús sea nuestro rey? ¿O solo queremos una religión que nos haga sentir bien? Y he ido a la iglesia y he leído la Biblia y ya estoy bien, ¿verdad? Eso es religión. No lo digo que no lo hagan, porque esa es vida para nosotros. Pero ¿por qué lo hago? Porque Él es mi rey. Porque he sometido todas mis decisiones a Él. ¿O lo hago por religión? Porque reconocer a Jesús como rey significa, hermanos, algo radical. Es rendir mi vida, someterme a su voluntad, dejar que Él me gobierne. Y eso es exactamente lo que muchos no están dispuestos a hacer. No estamos dispuestos a hacer en muchas áreas de nuestras vidas. Pilato sabe que es inocente. Hemos leído en el texto. El texto deja claro algo impresionante. Pilato entendía todo que lo hacían ellos por envidia. Wow. Jesús no ha cometido ningún crimen. Sin embargo, Pilato no busca la justicia, busca calmar a la multitud. Y ahí viene el intercambio con Barrabás por Jesús. Pilato sabe que Jesús es inocente. Cuando sabemos la verdad, pero no tenemos el valor de obedecerla, estamos actuando como Pilato. Conocemos la verdad, pero no la obedecemos. El texto deja claro algo sorprendente. Poncio Pilato no cree que Jesús sea culpable. Es inocente. ¿Qué ha hecho este hombre? El Evangelio dice que él sabía lo que había entregado. ¿Por qué lo habían entregado? Por envidia. No era un caso de justicia, hermanos. Era un caso de odio religioso. Jesús no había hecho nada de malo. No había levantado un ejército. No había organizado una rebelión. No había cometido ningún crimen contra Roma. Pero aquí aparece una de las tragedias más profundas del corazón humano. Saber la verdad no siempre significa hacer lo correcto. No siempre. El problema de Pilato no es la ignorancia, es la cobardía. Pilato no es un hombre confundido, es un hombre presionado. Lo estaban presionando.
Sabe que Jesús es inocente, pero también sabe que la multitud puede provocar un problema político. Y Roma, hermanos, no toleraba disturbios. Un gobernador que perdía el control de una ciudad podía perder su cargo o incluso su vida. Entonces Pilato hace lo que muchos hombres hacemos cuando la verdad amenaza nuestra comodidad. No buscaba Pilato justicia, buscaba quedar bien con la gente. El texto dice claramente, queriendo satisfacer a la multitud. Pilato no condena a Jesús porque crea que sea culpable, lo condena porque teme la presión de la gente. Y esto nos confronta a nosotros. Este momento revela una realidad actual de cada uno de nosotros. Hay muchas personas que reconocen que Jesús está cerca. Reconocen algo acerca de Jesús, pero no están dispuestos a someterse a Él. Saben que sus enseñanzas son verdad. Saben que su vida fue única. Saben que su autoridad es real. Pero cuando llega el momento de decidir, prefieren la aprobación de la gente. Es por eso que muchas veces nosotros criticamos todo lo que ha hecho Poncio Pilato, los fariseos, y no estamos viendo que Jesús nos está mostrando y nos dice, no son diferentes ustedes. El problema de Pilato no es falta de evidencia, el problema es falta de valentía moral, hacer lo correcto. Y esta pregunta nos va a incomodar. Este texto nos confronta con algo muy directo. ¿Cuántas veces sabemos lo que es correcto, hermanos, en nuestra vida? Pero elegimos lo que es conveniente, lo que nos conviene. Sabemos lo que Dios dice, pero callamos. Sabemos lo que es justo, pero no actuamos. Sabemos quién es Jesús, pero no queremos que eso nos cueste algo. Pilato representa a la persona que ve la verdad, pero no está dispuesta a pagar un precio de obediencia. El peligro de agradar a la multitud. Pilato tomó una decisión guiada por una sola cosa, la opinión pública, la presión. Pero la multitud es guiada peligrosamente. La multitud que gritaba ese día, crucifíquenlo, es la misma multitud que días antes gritaba, Hosana, sálvanos. La misma. ¿Qué pasó? La multitud cambia rápidamente, hermanos. La presión social cambia. La opinión pública cambia. Pero la verdad nunca cambia. Este juicio fue una gran ironía. Pilato está sentado en la silla de juez. Pero ¿saben qué, hermanos? En realidad, él también está siendo juzgado. Él también estaba siendo juzgado. Su decisión revela que su corazón estaba en el poder político. Tenía autoridad judicial, tenía claridad sobre la inocencia de Jesús, pero no tuvo el valor de hacer lo correcto. Este pasaje nos hace
Una pregunta que nadie y ninguno de nosotros podría evitar cuando lee esta parte. ¿Qué haces cuando la verdad de Jesús choca con la presión del mundo? ¿Qué haces? ¿Te callas? ¿Te alejas? ¿O haces lo que el mundo quiere que hagas? Porque seguir a Jesús siempre traerá momentos donde tendrás que elegir entre la verdad o la aceptación a los demás. Pilato eligió la aprobación de la multitud y en ese intento de proteger su posición terminó condenando al único hombre verdaderamente inocente que ha existido. Es una tragedia el corazón humano. ¿Cómo pudieron odiar tanto a Jesús? ¿Cómo? Jesús sanó enfermos. Jesús alimentó a multitudes. Jesús enseñó la verdad. Mostró compasión. Y aún así gritaban, crucificadlo. Somos realmente diferentes, hermanos. La humanidad sigue haciendo lo mismo. Ignora su autoridad, rechaza su verdad, prefiere su propio camino. Hoy muchos no gritan, crucifíquenlo, pero dicen, no quiero que gobiernes mi vida. Prefiero vivir a mi manera. El rechazo continúa, hermanos. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Conocemos la verdad, ya sea que alguien nos las haya dicho. Esa verdad, el día del juicio, va a retumbar en nuestra cabeza. Y eso nos lleva a la segunda parte, que voy a leer del 16 al 32. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Una compañía son más o menos entre 80 y 100 hombres. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarlo. Salve, rey de los judíos. Y lo golpeaban en la cabeza con una caña. 80 a 100 soldados. Un hombre inocente. Y lo escupían. Y puestos de rodilla le hacían reverencias. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Saben para qué era ese vino mezclado con mirra? Para sanar el dolor, para adormecerlo. ¿Y él qué hizo? No lo tomó. Estaba pagando nuestro dolor. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para que se llevaría cada uno, para ver qué se llevarían cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones,
uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que decía: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneaban la cabeza y decían: ah, va, tú que derribas el templo de Dios en 3 días, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a los otros salvó y a sí mismo no puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Amén. El Salvador que todos rechazaron. La pregunta que nos hacemos en este texto es: si Jesús es el Salvador, ¿por qué todos lo rechazaban? La burla de los soldados romanos llevan a Jesús al pretorio. Lo visten como rey falso, manto púrpura, corona de espinas, se inclinaban burlándose, lo golpeaban, lo escupían, se reían de él. ¿Y saben qué? La ironía es profunda. Se burlan del rey, mientras realmente están frente al rey. Él estaba camino hacia la cruz. Jesús es llevado al lugar llamado Gólgota, lugar de la calavera. Allí lo crucifican. La crucifixión era una de las ejecuciones más crueles y humillantes del Imperio Romano. La burla continúa en la cruz. Los que pasaban lo insultaban, los líderes religiosos se burlaban, a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Pero esa burla contiene una verdad súper profunda. Jesús no se salva a sí mismo, porque está salvando a otros. Está tomando nuestro lugar. Si hubiera bajado de la cruz, hermanos, nadie sería salvo. El plan de Dios hubiera fracasado. No habría perdón de pecados. Jesús permanece en la cruz porque ama, a pesar de nuestros pecados. El cumplimiento era perfecto, hermanos. Aquí se cumple todo lo que Jesús había anunciado. No fue accidente. No fue derrota, hermanos. Fue el plan perfecto de Dios. Jesús vino exactamente para esto. El Mesías debía sufrir. El Mesías debía cargar el pecado de cada uno de nosotros y morir por los culpables. La cruz es el centro del Evangelio, hermanos. Nadie puede llegar al cielo si no es a través de la cruz. Nadie. Y vamos a profundizar esto, lo que les digo. Y veamos el corazón humano que rechaza a Dios. Y nos veamos a nosotros mismos. Si observamos la escena, hermanos, de la crucifixión en el Evangelio según Marcos, algo se vuelve imposible de ignorar. Todos rechazaban a Jesús. No es solo un grupo, hermanos. No es ese sindicato que grita y hace hacer a todos lo que no deberían hacer. No, aquí todos. Es toda la humanidad representada, hermanos. Los líderes religiosos lo condenan.
El gobernador romano lo entrega. Los soldados lo golpean. La multitud lo insulta. Los criminales se burlan. Cada grupo, hermanos, representa un rostro distinto del pecado humano. Los religiosos representan la hipocresía espiritual, hermanos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cuidado con esa hipocresía, hermanos. Como los fariseos. Los gobernantes representan el poder que prefiere la conveniencia antes que la verdad. Los soldados representan la crueldad del corazón endurecido. La multitud representa la superficialidad de las masas. Las masas son peligrosas, hermano. Uno comienza y todos siguen. No saben por qué, pero lo hacen. Los criminales representan la humanidad culpable. Todos están allí. Todos de una manera u otra dicen lo mismo. No queremos a este hombre como rey. Eso están diciendo. Y aquí viene la confrontación para nosotros inevitable. Es fácil leer esta escena y pensarla, hermanos. Qué terrible lo que le hicieron. Pero el Evangelio no nos permite quedarnos ahí. Porque el problema de la cruz no es solo lo que ellos hicieron, es lo que nosotros somos. La misma raíz que estaba en ellos vive en nosotros. El pecado no es solo cometer errores, hermanos, es algo mucho más profundo. Es un corazón que naturalmente rechaza a Dios. Toditos nosotros rechazamos a Dios. Esa es nuestra naturaleza. No queremos que Dios gobierne nuestras decisiones. No queremos que Dios determine lo que es bueno o es malo. Si para ti es bueno, está bien. ¿Qué dice Dios? Queremos algo distinto. Queremos ser nuestros propios dioses. El pecado original desde Génesis es lo mismo. Es el mismo pecado que comenzó en el Edén, hermanos. Y es el mismo pecado que grita frente a la cruz. Y debemos ser honestos, hermanos. Porque si no somos honestos, estamos perdidos. Si hubiéramos estado allí, cada uno de nosotros, ese día, no deberíamos pensar que somos diferentes. Tal vez no hubiéramos gritado, tal vez no habríamos golpeado a Jesús, pero el Evangelio nos obliga a reconocer algo humillante. Nuestro pecado también lo llevó a la cruz. Cada mentira, cada orgullo, cada acto de egoísmo, cada momento donde elegimos nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios, todo eso forma el peso que cayó en la cruz. La cruz no solo revela el amor de Dios, hermanos, también revela la miseria de nuestro corazón. Si yo no estoy viendo cuán miserable soy, entonces me estoy creyendo bueno. Porque vengo a la iglesia, porque leo su palabra. Yo no tengo nada bueno. Él es el único. Cuando entendemos eso, hermanos, la única reacción honesta de nosotros
es agachar la cabeza. No hay nada que justificarnos. No agachar la cabeza para desesperarnos, sino para reconocer: Señor, Señor, yo también soy parte de esta historia. No soy alguien que no he participado en esto. Jesús muere en un lugar, en el lugar de los culpables. Aquí aparece una escena que es una de las imágenes más poderosas del Evangelio. Un hombre culpable queda libre. Ese hombre es Barrabás. Barrabás no era un preso cualquiera, hermanos. Era un rebelde, un violento, un asesino, un hombre que merecía la muerte. Pero ese día ocurre algo extraordinario. Barrabás sale caminando hacia la libertad y Jesús camina hacia la cruz. Ese intercambio del Evangelio. Barrabás debería estar en la cruz, Jesús no. Pero ocurre el intercambio. El culpable queda libre, el inocente muere. Aquí el Evangelio se vuelve profundamente personal, hermanos. Porque Barrabás no es solo un personaje histórico. Barrabás es una imagen de nosotros. Siempre pensamos, y un día un hermano me dijo, siempre pensamos cuando estamos hablando de las historias de José y los hermanos, que nosotros somos José. No, hermanos. José representa a Cristo. Nosotros somos los hermanos, como Barrabás. Nosotros somos los culpables. Nosotros somos los rebeldes. Nosotros somos los que merecíamos el juicio. Pero Cristo toma nuestro lugar. Ese es el corazón del Evangelio, hermanos. Jesús no muere solo por nosotros. Jesús muere en lugar de nosotros. Ese lugar era nuestro. Y la pregunta que nos va a confrontar es: imagina por un momento a Barrabás saliendo de la prisión, escuchando los golpes y martillos, sabiendo que el hombre que está muriendo en la cruz está allí en su lugar. Ese es el Evangelio. La pregunta que nos viene es inevitable cuando leemos esto: ¿cómo debería vivir alguien que ha sido liberado de esa manera? ¿Cómo deberíamos vivir? La cruz destruye nuestro orgullo. Ya no deberíamos tener orgullo, deberíamos morir. La cruz destruye nuestra autosuficiencia. Pero nadie que entienda la cruz puede decir: yo soy una buena persona. Nadie. La cruz dice algo diferente. Dice: eres culpable, pero Cristo murió por ti. Soy culpable. Y hay un aparente fracaso, hermanos, en la victoria de Dios. Desde la perspectiva humana, todo en la cruz parece una tragedia.
Jesús fue arrestado, fue humillado, fue golpeado, fue condenado, fue ejecutado. Sus discípulos huyeron, hermanos. Sus enemigos se burlaron. Parecía el final de su misión. Yo creo que Satanás estaba saltando. Parecía que el mal había ganado. Pero la cruz era el plan. Lo que parecía un fracaso era en realidad el cumplimiento del plan perfecto de Dios. Desde el principio Dios había determinado que el Mesías vendría a hacer algo que nadie esperaba. No vendría primero a conquistar con espadas, hermano, con violencia, no. Vendría a cargar el pecado del mundo. Vendría a cargar cada uno de nuestros pecados. La cruz no fue un accidente, hermanos. Fue el centro de la redención. En el momento donde todo parecía perdido, Dios estaba realizando su obra más grande. La victoria, una victoria escondida. La cruz es la paradoja gloriosa. Lo que parecía debilidad era poder. Lo que parecía derrota era victoria. Lo que parecía el fin era el comienzo de la salvación. En la cruz el pecado es expuesto. La justicia de Dios es satisfecha en la cruz. Dios es un Dios justo. Teníamos que morir absolutamente todos. Esa es la justicia, ese es el juez justo. No piensen en ese Dios, ay, Él me ama y me aguanta todo. No. Tienes que mirar a la cruz. Tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo y correr a la cruz. Porque Dios es un Dios justo. Y Él satisfizo la justicia en la muerte de su Hijo. Lo que cada uno de nosotros debería morir, lo hizo Él. La cruz nos deja frente a tres realidades, hermanos, imposibles de ignorar. Primero, revela lo pecadores que somos. No que fuimos, somos. Segundo, revela lo inmenso que es el amor de Cristo. Inmenso amor. ¿Tú darías la vida por alguien? Lo dudo. Lo dudo. Él dio la vida por personas pecadoras que merecían la muerte. Tercero, revela lo perfecto que es el plan de Dios. Por eso cuando entendemos la cruz, no podemos permanecer indiferentes, hermanos. La única respuesta correcta cuando entendemos la cruz es arrepentimiento, gratitud y adoración. ¿Qué más puede haber? Porque el hombre que murió en la cruz no fue solo una víctima de injusticia. Fue el Hijo de Dios que decidió morir para salvar a pecadores como nosotros. Decidió voluntariamente obedecer al Padre. Para entender esto, hermanos, les voy a hacer una ilustración que muchos predicadores han utilizado. Desde Charles Spurgeon, John MacArthur,
Brühl y el pastor Paul Washer han hecho esta ilustración y me ha parecido muy ilustrativa, valga la redundancia. Y imagínense la mañana de Barrabás. Imagina por un momento la escena. Vamos a la escena. Es temprano en Jerusalén. En una celda oscura está un hombre encadenado. Ese es Barrabás. Eso somos nosotros. Estamos ahí. Él sabe que ese día va a morir. La tiene clara. No había duda. Es culpable. Ha participado en una revuelta. Ha derramado sangre. Roma no perdonaba esas cosas. Barrabás probablemente pasó la noche escuchando ruidos afuera, pasos, voces, movimientos. Sabe lo que viene. Pronto vendrán los soldados, abrirán la puerta y lo sacarán. Me van a sacar y voy a caminar a la cruz. La cruz que Roma preparó para él. Pero algo extraño sucede. Los soldados llegan, abren la puerta, le quitan las cadenas y le dicen: eres libre. Barrabás no entiende. Esto no tiene sentido. Él sabe que merece morir, pero alguien más ha sido condenado. Ese hombre es Jesús de Nazaret. Barrabás sale de la prisión y tal vez entre la multitud ve algo que nunca olvidará. Ve a Jesús caminando hacia la cruz, golpeado, ensangrentado, con la corona de espinas, y de pronto lo entiende. Ese hombre está ocupando mi lugar. La cruz que estaba preparada para Barrabás, ahora la lleva Jesús. Y aquí viene la confrontación para nosotros. Ahora pensemos en esto, en esta escena. Barrabás no pidió el intercambio. No. Barrabás no merecía ese intercambio. Barrabás no hizo nada para ganar ese intercambio. Simplemente fue liberado mientras otro moría en su lugar. Ese es exactamente el evangelio. Nosotros somos Barrabás, lo que hemos dicho, culpables, rebeldes, condenados por nuestro pecado, pero Cristo tomó ese lugar. La pregunta que queda en el aire, hermanos, imagina que Barrabás escuchó los martillos, los golpes que clavaban a Jesús en la cruz, cada golpe diciendo algo. Este lugar era tuyo. Esa cruz era tuya, ese castigo era tuyo. Y la pregunta que queda es inevitable. ¿Qué hizo Barrabás después de ese día? No dice la palabra nada, ni tampoco voy a especular. ¿Volvió a su vida anterior? ¿Volvió a la violencia? ¿Volvió al hombre que murió en su lugar? ¿Olvidó, perdón, al hombre que murió en su lugar? No sabemos. No sabemos qué pasó con Barrabás. Pero esta es una ilustración para nosotros, porque sí, nosotros sabemos qué estamos haciendo nosotros. Esta aplicación viene directo a nosotros. La misma pregunta
llega hasta cada uno de nosotros. Cristo murió en tu lugar, en mi lugar. La cruz que merecíamos fue puesta sobre Él. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a vivir después de eso? ¿Cómo estás viviendo? ¿O lo sigues crucificando? Porque nadie que realmente entienda la cruz, hermanos amados, puede seguir viviendo igual. La cruz exige una respuesta por parte nuestra. Humildad, arrepentimiento, gratitud y una vida rendida al Rey que murió por nosotros. Si Jesús tomó el lugar de Barrabás y Barrabás representa al culpable liberado, entonces es inevitable seguirnos preguntando. Si tú hubieras estado allí ese día mirando al hombre que estaba muriendo en la cruz, que te correspondía a ti, ¿habrías vuelto a vivir como antes? Por amor a Dios, no pisoteemos la cruz. Este no es el escenario donde soy santo. El escenario donde soy santo y donde lo honro es afuera, es en el mundo. No acá. Acá me pueden ver santo. Afuera, veamos. Yo sé que incomoda esta pregunta. Me ha incomodado todos los días. Pero no podemos ser indiferentes y leer por leer. Y hermanos, la verdadera pregunta no es qué hizo Barrabás y comencemos a especular después de ese día. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo con el Cristo que murió en tu lugar, en mi lugar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con toda la palabra que estoy recibiendo? ¿Qué hago? ¿Lo niego a la vuelta de la esquina? ¿Lo niego con mi egoísmo? ¿Manipulo su palabra? ¿Vamos a seguir igual? ¿O vamos a mirar al verdadero quien hizo la obra por cada uno de nosotros? O cada vez que me vea al espejo voy a decir, yo soy Barrabás. Señor, ayúdame. Ayúdame con mi incredulidad. Ayúdame a caminar contigo. Ayúdame a ser intencional, a conocerte más. Tú has dado la vida por mí. Es tu gracia. Él no quiere que nadie se pierda, hermanos. Él quiere que lo mires. Solo mírame. Solo mira lo que yo hice por ti. Tú merecías la muerte. No hay nada que satisfaga al Padre sino la muerte de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros vamos a estar delante del trono del Rey de Reyes. ¿Y qué le vamos a decir? Señor, Señor, es que en tu nombre yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Y Él por ahí nos mira y nos dice, no te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí no está hablando de
personas de afuera, está hablando de la iglesia, de los que lo conocen, pero la palabra la tienen por ligera, porque Jesús no es su rey. Lo utilizan cuando ellos quieren. ¿Es tu rey? ¿Estás rendido? El rey ha decidido morir para salvarnos. Esto no nos puede dejar igual, hermanos. Y la aplicación es directa. ¿Qué voy a hacer con esto? Debemos preguntarnos hoy con honestidad. No podemos salir de la misma manera en la cual hemos llegado. Reconozco a Jesús como mi rey. ¿Saben lo que es un rey? ¿Saben lo que es cuando él decía Señor? ¿Saben lo que hizo Pedro cuando vio el milagro de los peces y le dijo: Señor, aléjate de mí, de este pecador? Porque saben, el Señor ha venido, el reino de Dios se ha acercado y ha comenzado el reino de Dios. No es futuro, es hoy. Vivimos el reino de Dios cada día, cada decisión. ¿Dónde la pongo? ¿En Él o en mi conveniencia? ¿Dónde? He entendido que murió en mi lugar, hermanos. ¿Estoy entendiendo eso? ¿Estoy sometido a su autoridad? Lo que es no, hermanos. No es tal vez. Su palabra revelada es clarísima. Dejemos de estarnos especulando cuándo va a venir el Señor, qué día, qué hora, que dejemos. Hay mucho revelado que no obedecemos. ¿Amamos a nuestras esposas como Él quiere que las amemos? ¿Estoy viviendo en pecado? ¿Estoy soportando el pecado? La cruz, hermanos, nos llama realmente a un arrepentimiento profundo, a una fe profunda. La fe no es lo que queremos, hermanos, es lo que Él hizo. Es mirarlo a Él. Es confiar que Él lo va a hacer, no yo. ¿Adoramos? Hermanos, ¿cómo puedes venir a adorar a este templo? Y compartíamos el viernes con el grupo de alabanza. Queremos venir a adorar y toda la semana ni he leído, ni he abierto mi Biblia, ni lo he adorado, ni he orado. Que aquí no se producen milagros, hermanos. Aquí es el resultado del adorador que vive en espíritu y en verdad todos los días, en dependencia de su palabra. Acá no hay nada especial. Aquí venimos a rendirnos ante el Dios que hemos adorado de lunes a lunes. La cruz también transforma cómo vivimos con los demás. Si Cristo murió por los pecadores, hermano, como nosotros, debemos vivir en humildad. Debemos perdonarnos unos a otros. Pongámonos de pie, hermanos. Bendito Dios.
Primero voy a hablar en primera persona, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname porque a veces veo la vida de otra manera, Señor. Perdóname porque no amo como tú amas. Perdóname porque no perdono como tú perdonas, Señor. Perdóname porque muchas veces, Señor, he hecho cosas para ti, pero tú no estabas ahí, Señor. Humildemente te digo, Señor, te necesito, Señor. Escudriña mi corazón. Lávame, Señor. Yo no puedo. Yo me miento, Señor. Oh Dios, aquí está tu cuerpo, Señor, tu iglesia. Que cada palabra tuya, Señor, haya entrado tan profundo en sus corazones, que cuando salgan de acá, Señor, se arrodillen delante de ti como iglesia, como hermanos, ayudándonos unos a otros en amor, soportándonos unos a otros, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendito Dios. Te amo, Señor. No porque yo te haya amado primero, Señor, porque tú nos has mirado primero. Y por eso podemos decir, te amo. Te entregamos nuestra vida, Señor. Tú eres el Rey de Reyes. Te entregamos a cada uno, primero a nuestras esposas, a nuestros hijos. Tú eres el que hace la obra, Señor. Ayúdanos a mostrar en casa tu amor, tu firmeza, tu misericordia, tu gracia, tu fe, tu dominio propio. Todo es tuyo, nada es mío, Señor. Lo único que mostramos es nuestra maldad, Señor. No somos pecadores, Señor. Producimos el pecado por naturaleza. Qué difícil, Señor. Y qué bello es mirarte y contemplarte, Señor. Qué hermoso es eso, Señor. Saber que mi refugio está en ti, Señor. Debajo de tus alas. Como le has dicho a Jairo, Señor, no temas, solo cree y serás salvo. Bendito Dios. Ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.